Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 28 de abril del 2015. Yo soy Alonso Escobar y recordemos que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. En la tarde de hoy, el tema que nos convoca es la valoración del crecimiento en los niños más allá de la medición del peso y la talla. El facilitador en la tarde de hoy va a ser el doctor Jorge Eliezer Botero López. Él es médico, tiene un magíster en nutrición clínica de la infancia y también es asesor de la Gobernación de Antioquia para la implementación de la estrategia IEPI. Recordemos que esta teleconferencia hace parte de un ciclo de teleconferencias que se ha denominado la atención con calidad, un compromiso con la salud de la infancia. Y aprovecho para recordarles que la próxima teleconferencia de este ciclo, la próxima y la última teleconferencia de este ciclo, es el 12 de mayo y el tema es seguimiento a los niños con bajo peso al nacer a término, condición de éxito para su calidad de vida. Les voy a explicar un poco sobre la forma en que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Nuestro facilitador, el doctor Jorge Eliezer Botero, va a explicar el tema más o menos durante unos 45 minutos. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor, tome atenta nota, porque al finalizar la exposición vamos a tener un espacio de preguntas. En ese espacio de preguntas, que más o menos va a ser de unos 15 minutos, tendremos la oportunidad de leer sus preguntas que ustedes las van a colocar en el área del chat y el facilitador va a tratar de responderlas todas y cada una de ellas. Finalizada la etapa de las preguntas en el chat, va a aparecer un enlace donde los invitamos a que registren su participación de esta teleconferencia en un formulario en internet. Y así llevaríamos como un control de la asistencia a esta teleconferencia. Recuerde que las personas que asisten mínimo a 2 teleconferencias les vamos a dar certificado de participación. No es más, entonces los dejo con nuestro facilitador en la tarde de hoy. Espero que nos rinda mucho el tema. Sean todos muy bienvenidos. Doctor Jorge, bienvenido a esta teleconferencia. Muchas gracias, Alonso. Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a esta charla que espero sea muy dinámica y poder contar con la participación de todos ustedes. Agradezco al Grupo Nacer de la Universidad de Antioquia, a la Secretaría Seccional de Salud y Promoción Social del Departamento por este espacio que nos brinda y aprovechar la oportunidad de, por una parte, la actualización médica continua y por otro, poder compartir precisamente esta actualización de temas de interés en atención a la primera infancia. El tema que vamos a tratar hoy es el de la valoración del crecimiento en los niños. La propuesta que les traigo el día de hoy es hablar un poquito más allá de lo que es simplemente tomar una medida de peso y una talla. La propuesta es tratar de hacer un enfoque más preventivo y a largo plazo y entender lo que significa un adecuado crecimiento durante los primeros años de vida. Quiero comenzar entonces por tratar de hacer una definición de lo que es crecimiento. Aquí les traigo una definición que es de pronto quizás la que más comúnmente encontramos cuando buscamos y hablamos del tema. Entendemos crecimiento como un aumento progresivo de la masa corporal, dado tanto por el incremento en el número de células como en el tamaño de las células. Entonces aquí estamos hablando que el crecimiento tiene relación directa con esa masa corporal que está compuesta por diferentes tipos de tejidos. Entonces esa masa corporal está dada por el esqueleto, la estructura ósea, tejido muscular, tejido magro, tejido graso y los líquidos y fluidos corporales. Rescato esta idea que también la encontré dentro de la definición, que me parece bien importante porque es un poco dimensionar todos los factores que influyen como determinantes del crecimiento. Llamar la atención
que el crecimiento se inicia desde el momento mismo de la concepción, la formación, la unión del espermatozoide con el óvulo, y de ahí empieza precisamente ese incremento por multiplicación celular en el número de células y en su propio tamaño, que lleva a la formación del fetico y más adelante del niño y ese crecimiento en la vida extrauterina. Entonces ese crecimiento se extiende a través de todo el periodo de la gestación, la infancia, y culmina al final de la adolescencia. Por definición lo consideramos como un proceso inseparable del desarrollo. El uno influye en el otro. Entonces vamos a ver cómo alteraciones del crecimiento pueden provocar trastornos del desarrollo, y cómo enfermedades de base que afectan el neurodesarrollo pueden repercutir en la forma como se crece, o terminar afectando en últimas esa composición corporal. Por lo tanto, ambos están afectados tanto por factores genéticos, el crecimiento y el desarrollo pueden estar afectados por factores genéticos, por factores ambientales, y como vamos a ver un poquito más adelante, también se ven afectados por la interacción entre esos factores genéticos y ambientales. Es algo bien interesante que voy a tratar de darles a entender para dimensionar un poco más allá de la importancia que es un adecuado crecimiento. Es así entonces, como les digo, que hay diferentes factores determinantes del crecimiento. Hay un factor determinante que es genético. Ahora, cuando hablemos un poquito de los patrones de crecimiento, volvemos a tocar, porque ha sido punto de discusión durante muchos años, hasta dónde la genética determina el crecimiento final en la vida adulta. Los estudios recientes, el estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud, ha demostrado que por lo menos hasta los 5 años el determinante genético es el mismo para todos, y que es más bien la interacción de otros factores medioambientales y nutricionales los que modulan la expresión de ese determinante genético, y modulan entonces cómo termina afectando el crecimiento final. Y eso es lo que conocemos como epigenética, que es lo que más recientemente se está hablando, cómo esos factores medioambientales y nutricionales pueden modular la expresión del determinante genético para el crecimiento. De esa manera también, entonces, como les digo, hay situaciones socioeconómicas que van a afectar en último el crecimiento. Entonces la composición familiar, las características del medio social en el que crece el niño, la disposición de servicios higiénicos sanitarios, el acceso a servicios de salud, el estado de salud propiamente del niño también va a determinar su crecimiento, y todo alrededor de los factores culturales que son determinantes generales en toda situación. Y otro de los factores determinantes que son supremamente importantes son los alimentarios y nutricionales. En términos prácticos, no se puede hablar de crecimiento sin hablar de nutrición. Terminan siendo hasta cierto punto sinónimos, el uno dependiente del otro. Es así como cuando hablamos de crecimiento necesariamente tenemos que evaluar las condiciones y la situación nutricional del niño, del escolar, del adolescente, para poder predecir los riesgos sobre el crecimiento. Y como les decía ahora, que el crecimiento empieza desde la misma concepción, podríamos decir inclusive desde antes de la concepción, y cómo los factores nutricionales por modulación epigenética pueden determinar desde etapas preconcepcionales, programar de alguna manera esa posibilidad de una expresión óptima del determinante genético y condicionar factores para un crecimiento adecuado, e inclusive yendo más allá, condiciona situaciones de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas en la vida adulta. Es así entonces como los factores nutricionales de la mujer adolescente, no solamente de la mujer adolescente, bueno, en edad reproductiva, mejor, incluida la adolescente, como sabemos, y no solamente de la situación nutricional de la mujer, sino también del hombre. Del hombre en etapa preconcepcional también hay suficiente evidencia que dice que el estado nutricional del hombre modula epigenéticamente esa información que se transmite a través del espermatozoide, y también determina el crecimiento de su progenie. Es así entonces como desde
etapas preconcepcionales estamos ya determinando el riesgo de tener problemas de crecimiento en los niños, en ese futuro niño. Es mucho más ampliamente conocidas las condiciones durante la gestación que afectan el crecimiento, enfermedades durante la gestación, la enfermedad hipertensiva del embarazo, el propio estado nutricional de la mujer gestante, deficiencia de micronutrientes y otras situaciones vividas de la mujer por la mujer durante el embarazo, como el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas que afectan directamente el crecimiento del feto. Y postnatales, a lo que vamos a hacer un poquito más de énfasis más adelante, cómo evaluar esos determinantes de crecimiento después del nacimiento. Todo esto que vengo contándoles entonces, de cómo la genética puede ser modulada por factores medioambientales y nutricionales y que determinan la expresión de los potenciales del crecimiento, es lo que se viene trabajando en los últimos años con la hipótesis del origen temprano de la salud y de la enfermedad. Una hipótesis promovida por el Dr. Barker, que dice precisamente que las condiciones de nutrición y de salud desde la gestación y sobre todo durante los primeros 2 años de vida determinan a largo plazo el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades en la vida adulta. Esta hipótesis es la que ha cogido fuerza y se ha empezado a conocer como los primeros 1000 días del crecimiento y desarrollo del niño. 1000 días porque comprende precisamente los días que comprende el periodo de la gestación, alrededor de 270 a 280 días, más los días de los primeros 2 años de vida. Entonces eso es lo que constituye los primeros 1000 días y en este momento es lo que está cogiendo gran fuerza con un enfoque preventivo para disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas asociadas a problemas de la nutrición y del crecimiento durante esta etapa de la vida. Es así entonces como el crecimiento infantil no solamente termina siendo la consecuencia de un estado nutricional, sino que en sí mismo se constituye como un factor determinante para el riesgo de sufrir enfermedad metabólica en la vida adulta. Ya ha habido muchísima publicidad, no solamente científica, sino para la opinión, para el público en general, que ha promovido mucho esta hipótesis en publicaciones como estas que les traigo en la diapositiva, que nos dice cómo los primeros 9 meses de vida terminan determinando el resto de la vida. Esa frase que muchas veces repetimos, que somos lo que comemos, termina convirtiéndose entonces en que no solo somos lo que comemos, sino que también somos lo que comen nuestros padres. Y eso determina lo que en un futuro vayamos a hacer. Entonces, este es como un nuevo enfoque de cómo debemos concebir un adecuado control del crecimiento y un adecuado seguimiento de los niños, de cómo promover ese adecuado crecimiento, no solamente con la meta que tradicionalmente hemos manejado de alcanzar un peso y una estatura ideal, sino yendo más allá de cómo promover ese crecimiento para disminuir el riesgo de que en la vida adulta nuestros niños presenten enfermedades metabólicas. Está directamente relacionado con una incidencia a temprana edad de enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, hipertensión, accidente cerebrovascular, osteoporosis, dislipidemias y diversos tipos de cáncer, como cáncer del tubo digestivo, cáncer de vejiga, cáncer de mama. Entonces es así como desde un principio podemos modular epigenéticamente la posibilidad de que nuestros niños en su vida adulta desarrollen este tipo de enfermedades. ¿Cómo evaluar entonces el crecimiento? Aquí les traigo la lista de los indicadores que tradicionalmente utilizamos. ¿Me está permitiendo? No, estamos bien. Les pido, nos disculpen un instante que estamos teniendo como dificultades con el audio,
vamos a revisar y retomamos un poquito más atrás. Les pido por favor que si están teniendo buen retorno, nos hagan una señal con carita feliz en el chat. Estamos encontrando, muchas gracias, parece que están escuchando, muchas gracias, vamos a continuar. Bueno, retomando entonces un poco, que para los que nos perdieron conexión, venía haciéndole énfasis de la importancia entonces que tiene ofrecer un adecuado control del crecimiento, bueno, más allá, procurar un adecuado crecimiento en los niños durante la gestación y los primeros 2 años de vida para disminuir el riesgo de que este niño en la vida adulta desarrolle enfermedades crónicas no transmisibles como es la hipertensión, la enfermedad cerebro-cardiovascular, algunos tipos de cáncer, osteoporosis. Entonces esto nos cambia un poquito como el enfoque preventivo y el enfoque de riesgo cuando hacemos un control de crecimiento. Podemos utilizar para una evaluación del crecimiento los mismos indicadores que tradicionalmente utilizamos, pero la invitación que les hago es que cambiemos un poquito el enfoque de cómo utilizarlos, cómo interpretarlos, que no sea simplemente para evaluar si el niño tiene un adecuado peso y talla, sino mirarlos con un enfoque de riesgo a futuro de si el niño me presenta alguna alteración en sus indicadores de crecimiento y desarrollo, cómo eso me lo puede estar predisponiendo a un desarrollo de enfermedad crónica en la vida adulta. Vamos a repasar entonces, a partir de los indicadores, cómo hacer una adecuada evaluación del crecimiento o una adecuada evaluación del estado nutricional. Aquí quiero llamar la atención en algo. Tradicionalmente, cuando hacemos una evaluación de estado nutricional, los indicadores que más utilizamos son los indicadores antropométricos. En muchas ocasiones son con los únicos indicadores que nos quedamos y con ellos solo hacemos diagnóstico de estado nutricional. Quiero llamar la atención que para hacer un diagnóstico de estado nutricional integral es importante evaluar todos los indicadores en su conjunto. Bueno, por lo menos o casi todos, haciendo una salvedad especial con los indicadores bioquímicos que se las voy a comentar en un instante. Pero para hacer una evaluación adecuada del crecimiento, no solamente nos podemos quedar con la interpretación de un indicador antropométrico, sin analizarlos a la luz de unas condiciones socioeconómicas, de una historia alimentaria y de un estado clínico del niño. Eso nos ayuda mucho a diferenciar, por una parte, si ese estado nutricional es primario o secundario, por otra parte, si ese estado nutricional que por indicadores antropométricos podría clasificarnos en riesgo de si el riesgo es real o no, que es otra cosa que tenemos que diferenciar cuando hacemos diagnósticos de riesgo, y por otra parte, porque en una combinación o en un análisis combinado de todos los indicadores, podemos llegar a un acercamiento más preciso del verdadero riesgo metabólico que tiene el niño en un futuro. Vamos a analizarlos entonces de a uno. Indicadores clínicos, a ver, en general, de los últimos 20 a 30 años, cuando hablamos de evaluación de estado nutricional o evaluación del crecimiento, siempre la evaluación ha estado dirigida al diagnóstico o a la detección de la desnutrición. Y tiene su razón por lo que de los últimos 20, 30 años ha sido el principal problema nutricional de nuestra población, los trastornos nutricionales por déficit. Pero llama la atención que cada vez estamos teniendo mayor prevalencia de obesidad y de las enfermedades metabólicas asociadas a esta. Estamos pasando por una etapa de transición epidemiológica que consiste en que en la misma población, en las mismas comunidades,
persistimos con algunos niños con desnutrición, bien sea aguda o crónica, en las mismas comunidades un incremento en la prevalencia de obesidad. Es así como entonces la evaluación del crecimiento ya no solo la debemos ir dirigida a la detección de los problemas por déficit nutricional, sino que también que tenemos que aprender a manejar las herramientas con las que contamos para hacer diagnóstico y detección temprana del sobrepeso y la obesidad. Es así como son más comúnmente conocidos los signos clínicos de desnutrición. Aquí les traigo un ejemplo en esta fotografía de un niño con edemas por causa nutricional, unos edemas tipo Kwashiorkor. Es característica las lesiones hiperpigmentadas de la piel, lesiones descamativas. También contamos con otros signos clínicos de desnutrición como el signo de la emaciación severa y signos de carencias de micronutrientes, los famosos signos policalenciales como el cabello reseco, quebradizo, el signo de la bandera, la piel serótica, la quelitis angular, la atrofia de las papilas gustativas. Todos son signos clínicos que nos pueden estar hablando de situaciones de déficit nutricional. Pero también tenemos que hacer énfasis en evaluar la presencia de algunos signos clínicos en el marco de un niño con sobrepeso y obesidad. Además, pues, de la evidencia, del evidente signo de aumento del panículo adiposo, que se evalúa técnicamente a partir de los pliegues cutáneos, también es importante evaluar como signos clínicos la aparición de algunos que nos hablen de la presencia de enfermedad metabólica, como por ejemplo la clásica acantosis nigricans, como le muestro en la tercera fotografía, que es común en los niños y en los adultos que presentan síndrome de resistencia periférica a la insulina, secundaria a enfermedad metabólica por sobrepeso y obesidad. Como indicadores clínicos, hace un momento les mencionaba que para hacer un diagnóstico de estado nutricional integral deberíamos de evaluar todos los indicadores con los que contamos, con alguna consideración especial de los indicadores bioquímicos. Estrictamente no se hacen tan necesarios para el diagnóstico propiamente tal de los problemas nutricionales o para la evaluación de estado nutricional o evaluación del crecimiento. De entrada, los indicadores bioquímicos no tienen mucha especificidad que nos sirvan para hacer diagnóstico de estado nutricional, pero sí tienen una gran utilidad principalmente para el diagnóstico diferencial de otras patologías que puedan confundir con estados de malnutrición o para hacer el diagnóstico de enfermedades de base cuando sospechamos trastornos nutricionales secundarios. También los utilizamos para el diagnóstico y la pesquisa de complicaciones asociadas a los problemas nutricionales. Por ejemplo, en obesos es indicativo hacer tamización para perfil lipídico, glicemia y ojalá evaluar sensibilidad periférica a la insulina y hacer diagnóstico de la posible presencia de enfermedad metabólica en el niño y el adolescente con sobrepeso y obesidad. Entonces, en ese contexto nos sirven mucho los indicadores bioquímicos. La evaluación del consumo alimentario, esa es esencial y siempre deberíamos hacerla. Son herramientas que generalmente se las dejamos para que la evalúe el nutricionista dietista, que es el profesional que está formado y capacitado para hacer una buena evaluación de consumo alimentario. Pero en el marco de la atención primaria, en los hospitales municipales, en IPS de baja complejidad, en donde no contamos con el recurso profesional del nutricionista dietista, se hace imprescindible. Nosotros consideramos que es supremamente importante que todo profesional de la salud que atienda a niños, bien sea en una consulta de control de crecimiento y desarrollo, en una consulta médica por enfermedad, que todos los profesionales de la salud sepamos por lo menos y tengamos herramientas para hacer alguna aproximación a evaluar la cantidad, variedad y suficiencia de la alimentación del niño. Es así como contamos con herramientas muy bien estandarizadas como un recordatorio de 24 horas que requiere
capacitación y habilidad para poder hacerla, es la herramienta que utilizan los nutricionistas, pero nosotros sí podemos desde la consulta hacer con unas preguntas orientadoras, hacernos alguna idea aproximada de cómo es la alimentación de ese niño. Y esto es fundamental a la hora de evaluar el crecimiento para poder establecer si los trastornos del crecimiento que tiene el niño son primarios o secundarios. Es decir, si están asociados a un bajo o a un alto consumo alimentario o si la alimentación del niño está siendo afectada por una enfermedad de base o si la alimentación es normal y entonces el problema de crecimiento tendríamos que buscar otra enfermedad que no la esté causando. Preguntas orientadoras, como por ejemplo una rápida evaluación de la frecuencia de consumo de algunos alimentos claves, como el huevo, proteínas de origen animal, carnes, lácteos, derivados lácteos, el consumo de frutas y verduras, entre ellas hacer mucho énfasis en verdes y amarillos, que son principales fuentes de algunos micronutrientes. Y dentro de la encuesta alimentaria o el interrogatorio sobre la alimentación que le hacemos a los padres, o al niño escolar o adolescente, es importante preguntar por el uso de suplementos nutricionales, que también es importante en el marco de los niños con sobrepeso y obesidad, que muchos de ellos hacen uso de estos suplementos. Bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle, entonces, a la evaluación antropométrica, que igual como les digo, no pueden ser los únicos indicadores que utilicemos para la evaluación del crecimiento, pero sí son la base para el diagnóstico. Sí es muy importante, es cierto que podemos hacer un diagnóstico aproximado de estado nutricional sin tener indicadores antropométricos, y ahí es cuando utilizamos, por ejemplo, un diagnóstico de enfoque de riesgo. Por ejemplo, por la presencia de signos clínicos y por una historia alimentaria, nosotros podemos fácilmente establecer si un niño tiene un riesgo nutricional o no, tanto por déficit como por exceso. Pero para hacer un diagnóstico más preciso, se nos hace necesario contar con los indicadores antropométricos. Eso es entonces como en esta parte de la charla, voy a hacer un poco de énfasis entonces a 4 aspectos importantes que tienen que ver con la evaluación de estos indicadores. Uno, con respecto a las medidas propiamente tal, a lo que medimos antropométricamente. 2, a la construcción de los indicadores a partir de esas medidas. En tercer lugar, a los patrones que estamos utilizando para hacer clasificación y diagnóstico antropométrico de estado nutricional y cómo interpretamos esos indicadores con base en esos patrones y en los puntos de corte de referencia. Cuando hablamos de medidas antropométricas, estamos haciendo referencia a lo que podemos medir en el cuerpo que nos dé cuenta de su crecimiento. Es así de sencillo, ¿cierto? De esa manera entonces podemos medir el peso, podemos medir la talla que si la tomamos en el niño acostado es lo que llamamos longitud, o si la tomamos de pies es la estatura. Recordemos que la longitud está estandarizada para tomar la talla en los niños menores de 2 años y la estatura de pies para los niños mayores de 2 años. En situaciones especiales en donde por alguna razón no podamos tomar una estatura en el niño de pies y tengamos que hacerlo con el niño acostado, entonces tener en cuenta de hacer la corrección de esa talla, que es alrededor de 7 milímetros de diferencia entre tomar una estatura o una longitud. Es decir, el niño que lo medimos acostado, esa medida nos va a dar 7 milímetros más que cuando lo tomamos de pies, por efecto pues de la gravedad. También medimos circunferencias, así como hay una circunferencia que es supremamente importante durante los primeros 2 años de edad, que es la circunferencia cefálica del perímetro craneal, que es un indicador de crecimiento y directamente también es un indicador de desarrollo. Tiene relación directa con el desarrollo. Es una circunferencia que estamos ya acostumbrados a medirla. Y esta que les traigo aquí, la circunferencia media del brazo, es una medida
que está entrando en uso recientemente de los últimos 2 a 3 años, que tiene mucha utilidad como indicador, como lo vamos a ver más adelante. También llama la atención de que empecemos a acostumbrarnos a tomar estas circunferencias, además de la circunferencia media de brazo, medir el perímetro de cintura, que es un indicador que por sí solo es un indicador de riesgo para enfermedad metabólica en el niño con sobrepeso y obesidad. Es decir, ahorita como vamos a ver indicadores, si tenemos un niño con sobrepeso u obesidad por índice de masa corporal, el riesgo metabólico es mayor en ese niño con un índice de masa corporal alto, con un perímetro de cintura alto, a diferencia del niño que sí tiene un IMC alto, pero con un perímetro de cintura normal. Y los pliegues cutáneos, que es una medida que regularmente no usamos en el consultorio porque técnicamente no es fácil tomarla. Es una medida que regularmente toman los nutricionistas en su consulta, pero tenemos datos de referencia en los patrones de la OMS. La OMS en su estudio multicéntrico midió pliegue bicipital y tricipital y los podemos tener de referencia. ¿Qué utilidad tiene medir los pliegues cutáneos? Es que nos sirven para construir un indicador para calcular aproximadamente la composición corporal, el porcentaje de grasa corporal, que es otro dato que cobra importancia en el enfoque de riesgo metabólico en los niños con sobrepeso y obesidad. Entonces aquí quiero llamar la atención en lo interesante de cómo ha evolucionado los indicadores antropométricos que utilizamos para la evaluación del crecimiento de los niños. Tradicionalmente, desde hace muchos años, hemos trabajado con el indicador peso para la edad, ¿cierto? Es un indicador que en los años 70 lo utilizamos para el diagnóstico de desnutrición aguda, de acuerdo a la clasificación de Gómez y de Waterloo. Ya en los años 80 y 90 se fue dejando un poquito aparte para el diagnóstico, pero se rescata mucho su utilidad para la tamización. Es decir, es un indicador que tiene muy buena sensibilidad, pero baja especificidad. En ese sentido, es que tiene utilidad para la tamización, para la detección de los niños con riesgo nutricional. Un niño que tiene un peso para la edad alterado, bien sea porque lo tiene bajito o alto, el riesgo de que tenga desnutrición o sobrepeso es muy alto. Pero en casos, por ejemplo, de bajo peso para la edad, no nos diferencia si ese peso está más a expensas del peso propiamente tal o de la estatura. Igual en un niño con un alto peso para la edad, no nos diferencia bien si ese peso está más a expensas del peso o la estatura. Es por eso que lo llamamos un indicador de estado nutricional global. Y ojo lo que estoy diciendo acá, no son indicadores de desnutrición, como tradicionalmente lo llamamos. Indicador de desnutrición global, de desnutrición crónica o de nutrición aguda. No, realmente son indicadores de estado nutricional, porque como les vengo insistiendo, nos sirven para detectar problemas tanto por déficit como por exceso, que tradicionalmente nuestro problema nutricional era la desnutrición, pero ahora vemos que tenemos un incremento de los problemas de sobrepeso y obesidad. De la misma forma, entonces, el indicador talla para la edad es un indicador de estado nutricional crónico, ¿sí? Desde el punto de vista nutricional, nos interesa es el déficit de talla, es decir, la baja talla. Ahora que veamos los puntos de corte, vamos a ver que contamos con puntos de corte por debajo, no tenemos puntos de corte altos. Es decir, desde el punto de vista nutricional y del crecimiento normal, no nos preocupa la talla alta, antes mejor, ¿cierto? Para todos quisiéramos que nuestros niños y nosotros mismos tener una estatura alta. Ya las tallas altas patológicas están asociadas a otro tipo de trastornos no nutricionales, como los genéticos, por ejemplo, el gigantismo o algunas malformaciones específicas osteomusculares. El indicador peso para la talla es un indicador que cobra muchísima importancia y en el marco de la estrategia IEPI hemos rescatado mucho su utilización
para el diagnóstico temprano en atención primaria, porque es el indicador que tiene mayor especificidad para detectar los problemas de crecimiento por déficit. Es decir, es un buen indicador para el diagnóstico de desnutrición aguda. Aquí la desnutrición aguda es en términos de la pérdida de peso con relación a la talla. En ese sentido tiene muy buena especificidad. El índice de masa corporal, que en sí solo es un indicador que se construye calculando el peso sobre el cuadrado de la talla. Fíjense que por su misma construcción es una relación del peso con la talla, y eso mismo lo hace un buen indicador también para evaluar estado nutricional agudo. Y lo comparamos para la edad. Aunque los dos son indicadores de estado nutricional agudo, en determinadas situaciones nos pueden dar igual información. Tienen una buena sensibilidad para detectar problemas nutricionales agudos. Pero el índice de masa corporal, a diferencia del indicador peso para la talla, tiene mayor especificidad para problemas de exceso, es decir, para el sobrepeso y obesidad. Esto quiere decir entonces que como recomendación general, analizando solamente los primeros indicadores que les tengo en esta diapositiva, recomendación de uso de estos indicadores. Peso para la edad, utilizarlo para tamización, es decir, para detección temprana, y es un indicador que, por ejemplo, funciona muy bien en una consulta de control de crecimiento y desarrollo, en donde, por principio, el niño que participa de esa consulta es un niño sano. Entonces, si yo tengo un niño sano en el control de crecimiento y desarrollo, con un peso para la edad adecuado, probablemente ese niño no tenga problema nutricional. En ese sentido, es que es un indicador con buena sensibilidad. Pero cuando clasifica a un niño por peso para la edad y tiene el peso para la edad alterado, bien sea porque está por encima o por debajo de los puntos de corte, entonces a ese niño lo debo tallar, tomarle la talla y calcularle los otros tres indicadores: talla para la edad, peso para la talla e índice de masa corporal para la edad. Talla para la edad para definir si es un niño con una talla baja, que es lo que nos importa desde lo nutricional. Y el peso para la talla si el indicador está por debajo del punto de corte. O índice de masa corporal si el indicador está por encima del punto de corte. Entonces el peso para la talla para diagnosticar desnutrición y el índice de masa corporal para diagnosticar sobrepeso o obesidad. Esa es la manera general como deberíamos de hacer la utilización y el análisis en conjunto de estos indicadores de crecimiento, que son los principales. Antes de pasar a los dos siguientes, quiero llamar la atención en algo con la talla para la edad, y es el niño con talla baja, que tradicionalmente lo hemos considerado como un indicador de desnutrición crónica. Pero llama la atención en que precisamente como nos encontramos en una etapa de transición epidemiológica, en donde cada vez tenemos menos desnutrición y más sobrepeso y obesidad, entonces también es esperable que cada vez tengamos más déficit de talla de origen nutricional. Entonces, la frecuencia de tallas bajas de origen nutricional que tenemos hoy en día no es la misma de la causa nutricional que teníamos en los años 70 o en los años 60. Es así como entonces hoy en día, cuando tenemos un niño con una talla baja, lo clasificamos como tal, como talla baja. Dentro de las principales causas de talla baja está la desnutrición crónica, pero no es la única. ¿Qué quiero decir con eso? A estos niños es importante hacerle estudios para descartar otras causas de talla baja. Entonces, de entrada, un niño con una talla para la edad bajita, que tenga un peso para la talla adecuado, que no tenga signos clínicos de deficiencia nutricional y que tenga por historia alimentaria un consumo adecuado, en esos niños tenemos que dudar y cuestionar si es una desnutrición crónica y si vale la pena hacerle estudios para abordaje diagnóstico de talla baja de otras causas no nutricionales.
Bueno, regresemos a los últimos dos indicadores que les traigo aquí indicados. Son indicadores que han entrado en uso desde hace muy poco tiempo. Ahora les hablaba de la medida del perímetro medio braquial, y con el perímetro medio braquial podemos construir el indicador del perímetro braquial para la edad. Tenemos valores de referencia en los patrones de la Organización Mundial de la Salud. Es un indicador con buena sensibilidad para la detección de los niños con riesgo de desnutrición aguda. Aquí sí tenemos valores que los vamos a utilizar principalmente para detectar las situaciones de déficit. El perímetro braquial, tenemos unos valores de referencia cuando está por debajo de 115 milímetros en menores de 5 años. Tiene una alta correlación con un peso para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar. Entonces es un indicador que nos ayuda mucho a la detección de la desnutrición aguda severa cuando está por debajo de esos valores. Pero también contamos con valores de referencia por desviaciones estándar para las diferentes edades, y lo podemos utilizar como una herramienta de trabajo de campo. Aquí les muestro en esta fotografía como con una herramienta adecuada, una cinta métrica y la técnica adecuada para medir el perímetro medio braquial. Cuando no tenemos a la mano un metro, un estadiómetro y una pesa adecuada, podemos utilizar solamente este indicador para hacer tamización y detección de niños con riesgo de desnutrición. Es bueno para el diagnóstico de tamización, pero la recomendación es que si detectamos un niño con un perímetro braquial para la edad bajito, a esos niños debemos procurar tallarlos y pesarlos adecuadamente y clasificarlos de acuerdo al indicador peso para la talla, para hacer un diagnóstico mucho más preciso. Entonces se comporta de alguna manera como con la misma sensibilidad que les hablo del indicador peso para la edad. Tiene buena especificidad para el diagnóstico de desnutrición aguda, pero no nos sirve para hacer seguimiento como respuesta al tratamiento de recuperación nutricional, porque no se incrementa con tanta facilidad como si se incrementa el peso en un niño que está en un tratamiento de recuperación nutricional. Y el perímetro de cintura, esto es perímetro de cintura para la edad, ya les decía que es un indicador que por sí solo muestra factor de riesgo para enfermedad metabólica en los niños con sobrepeso y obesidad. Es decir, que los niños que tienen un índice de masa corporal para la edad alto, a esos niños siempre debemos tomarles el perímetro de cintura y hacer el seguimiento con estos dos indicadores. Fíjense entonces cómo, desde el punto de vista de indicadores antropométricos, han evolucionado. Contamos con nuevos indicadores que los podemos y debemos utilizar en la atención primaria para el diagnóstico no solo de problemas de crecimiento por deficiencia, sino también de exceso, y para hacer abordaje y detección de factores de riesgo para enfermedad metabólica. Bueno, vamos a otro punto con respecto a los indicadores antropométricos, que son los patrones de referencia. Patrones de referencia hemos tenido muchos a nivel internacional, e inclusive en Colombia hemos contado con patrones de referencia en algunos momentos generados por diferentes instituciones. De los más tradicionales, desde los años 70 contamos con las famosas curvas de la NCHS, que posteriormente en el año 2000 se fusionaron con datos del Centro para el Control y Diagnóstico de Enfermedades de Atlanta, y los estuvimos utilizando hasta el año 2006. Si recuerdan, eran unos patrones que utilizamos con base en las curvas percentilares, una distribución percentilar. Teníamos como referencia un crecimiento medio por el percentil 50, y unos valores de referencia a límites por el percentil 95 y 95, con las curvas del 77, y en el 2000 se ampliaron los percentiles por debajo en el percentil 3 y por encima en el percentil 97. ¿Qué problemas tendrán estos patrones de referencia? Los mencionamos muchas veces, que la población con la que se hizo este estudio era toda población norteamericana,
decíamos que no era una población que reflejara el patrón de crecimiento de nuestra población latina y de muchas comunidades especiales como la comunidad indígena, por ejemplo. Era una población de estudio en donde estos niños fueron alimentados principalmente con fórmulas artificiales. Es sabido que un niño alimentado con fórmula artificial crece más que un niño alimentado con lactancia natural, y el que crezca más no quiere decir que sea mejor. Pero entonces todas estas cosas, y se decía que habían factores étnicos, geográficos y genéticos que determinaban primordialmente el crecimiento y que por eso no eran patrones adecuados para nuestra población. A partir de esas observaciones, entonces la Organización Mundial de la Salud desarrolló un estudio multicéntrico para establecer unos patrones de referencia con el objetivo de que se pudieran aplicar en todo el mundo. Son las referencias que tenemos adoptadas actualmente en nuestro país y las que tenemos incorporadas dentro de la estrategia IEPI. Y me voy a entrar un poquito más en detalle de en qué consisten estos patrones de referencia y por qué las adoptamos para nuestro país. También existen referencias nacionales o internacionales. En algún momento la Organización Mundial de la Salud llegó a recomendar que cada país debería tener sus propias referencias. Es así como en Colombia hasta hace unos pocos años contábamos con unas curvas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Algunas otras instituciones tenían sus propias curvas, pero a partir del año 2010, como les cuento, adoptamos como las curvas oficiales para nuestro país las de la Organización Mundial de la Salud. Esto también ha llevado entonces a una evolución en la interpretación de las curvas de crecimiento. Inicialmente, con las curvas del NSHS, hablábamos del crecimiento por percentiles. Como les decía, el crecimiento debería estar entre el percentil 3 y 97, y los diagnósticos de riesgo del crecimiento lo hacíamos a partir de los porcentajes de adecuación. Es decir, calculábamos el valor del percentil 50 como considerándolo como el valor medio, y calculábamos el porcentaje de déficit o de exceso con respecto que teníamos al medir con respecto al valor de referencia, y teníamos unos valores, por ejemplo, de más o menos el 10% como la variabilidad normal de peso y más o menos el 5% como la variabilidad normal de la talla. Ya estos valores percentilares y de porcentaje de adecuación los dejamos de utilizar desde que contamos con unos valores de referencia en desviaciones estándar. La desviación estándar tiene una interpretación algo similar al porcentaje de adecuación. Se asemeja más o menos a variabilidades. Por ejemplo, en el peso tiene una desviación estándar, se aproxima más o menos a una variabilidad entre el 8 y el 10% del valor promedio, y en talla variabilidades de más o menos el 5% corresponden al valor de una desviación estándar. Y a partir de ahí se definen los puntos de corte que vamos a considerar como normales a la hora de interpretar los indicadores, y es lo que les voy a mostrar un poco más adelante. ¿Por qué entonces la importancia de los patrones de referencia a la Organización Mundial de la Salud y por qué el estudio multicéntrico? Los antecedentes, los que les contaba, el por qué fue lo que llamó la atención o quiso, llamó la atención a la Organización Mundial de la Salud de hacer un nuevo estudio, y estos patrones tienen unas características bien interesantes. Una de las más importantes es que los niños que se incluyeron en este estudio, en el estudio prospectivo que se hizo en un seguimiento de 2 años continuos, es que estos niños todos recibieron lactancia materna como la base de su alimentación, exclusiva durante los primeros 6 meses y adecuadamente complementada hasta los 2 años. Esa es como la recomendación, y la OMS lo denomina el modelo normativo para procurar el adecuado crecimiento de los niños. Otra característica importante que tiene este estudio multicéntrico es precisamente eso, la muestra internacional.
se evaluó población de diferentes regiones del mundo, lo que hace una representación multiétnica, multigeográfica, con diferentes culturas alimentarias y condiciones medioambientales diversas. Nos da datos de referencia sobre velocidad de crecimiento para los 2 primeros años de vida. Es un dato bien importante que complementa la evaluación del crecimiento, no solamente ver en qué desviación estándar está el niño, sino cómo viene su crecimiento entre diferentes momentos de evaluación. Nos entrega mejores datos de referencia para el abordaje diagnóstico de los problemas de sobrepeso y obesidad, como les decía ahora, con datos, con valores de referencia, con puntos de corte para el indicador de índice de masa corporal para la edad. Además tiene un componente importante de evaluación de los hitos del desarrollo y nos da valores de referencia con respecto al desarrollo y el alcance de los indicadores del crecimiento. Y una cosa supremamente importante a la que le quiero hacer énfasis es el enfoque prescriptivo. Ya me voy a meter en ese detalle. Quiero llamar la atención entonces de estas características del estudio multicéntrico en dos situaciones. Una, la muestra internacional, y dos, el enfoque prescriptivo. Como les decía, una de las grandes críticas que tuvieron las curvas de la NSHS y CDC es que se decía que la población era norteamericana, que los gringos crecen mejor porque están en mejores condiciones socioeconómicas, que su genética es para ser altos, flacos, monos, que su condición étnica, todas las condiciones que hacen que del Río Bravo para abajo todos los latinos y el resto del mundo crezca en unas condiciones diferentes, y entonces estamos condenados a partir de eso a ser más chiquitos y gorditos. Bien interesantes los resultados de este estudio multicéntrico. Como les muestro, participaron en este estudio 5 poblaciones diferentes, tan diversas como del propio Estados Unidos o Noruega, países supremamente desarrollados con condiciones de salud y nutricionales óptimas, como países mucho más desfavorecidos como Ghana en el África subsahariana o Nueva Delhi en India, y países latinos, y una muestra representativa latina como nuestros vecinos del Brasil. Entonces, eso hace que haya representatividad de todas las condiciones, desde climáticas, geográficas, culturales, genéticas y étnicas, que con la intención de resolver esa inquietud de si esos determinantes son los que finalmente establecen el crecimiento final de nuestra población. Bien interesantes los resultados. Cuando se analizan, y la OMS tiene publicados estos estudios para quien esté interesado en ellos, el análisis independiente del crecimiento de cada una de estas poblaciones por separado muestran que los niños crecieron prácticamente de la misma forma. Es decir, sobreponiendo la curva de crecimiento de cada una de las poblaciones, se podía sobreponer sin grandes diferencias. Eso permitió, por un lado, sacar un único estándar de crecimiento para todas las naciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tomar los datos de las 5 muestras y agruparlos y analizarlos en una sola muestra y una única curva. No tenemos curvas por países, sino una única curva. Y lo más importante es que la OMS con este estudio se permitió afirmar que el determinante genético y étnico no es el que afecta las diferencias en el crecimiento, por lo menos durante los primeros 5 años de vida. Es decir, desde el punto de vista genético, todas las poblaciones estamos determinadas a crecer igual, que lo que afecta las diferencias en el crecimiento, por ejemplo en estatura y en el riesgo de enfermedad metabólica, como les vengo contando, son los otros factores alrededor, que son los factores alimentarios y medioambientales. Volvemos al tema que les mencionaba al principio. ¿Qué es eso? Epigenética, y cómo las condiciones ambientales y medioambientales determinan la expresión de nuestro potencial genético.
¿A partir de qué puede tomar esa conclusión la Organización Mundial de la Salud? A partir de ese enfoque prescriptivo con el que se construyeron las curvas. En esto quiero llamar la atención porque es algo que personalmente me parece muy bonito y quizás lo más importante de esta charla. Estas son las condiciones bajo las cuales se incluyeron los niños que hicieron parte del estudio multicéntrico. ¿Qué se dijo? Se incluyeron niños productos de gestaciones controladas, de mamás que durante el embarazo no consumieron alcohol, sustancias psicoactivas, ni estuvieron expuestas al humo del tabaco. Niños con parto institucional, que recibieron lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, que recibieron una adecuada alimentación complementaria hasta los 2 años. Niños con control del crecimiento y desarrollo, que durante su crecimiento no estuvieron expuestos al humo del tabaco en el ambiente en donde crecieron, en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas con respecto a una adecuada preparación de alimentos, a una adecuada disposición de basuras y excretas, al acceso a los servicios de salud adecuado y oportuno, acceder a una vacunación completa. Bajo todas estas condiciones se hizo el seguimiento del crecimiento tanto de los niños de Noruega como de Estados Unidos, como del África subsahariana, como de Latinoamérica. Y eso fue lo que logró al final un crecimiento igual en todos los niños. Este es el enfoque prescriptivo. ¿A qué se traduce eso? A que nos cambia un poquito el chip de lo que es hacer un control de crecimiento en los niños. No es procurar que el niño crezca por el percentil 50, o que el peso y la talla estén en la mediana, o decirle a la mamá cuánto debe pesar el niño, que es una pregunta tan frecuente que nos hacen, y yo les aseguro que en mi consulta nunca le digo a la mamá cuánto debe pesar el niño. Es una pregunta que es una respuesta que puede ser traicionera. Entonces, la tarea no es cuánto debe pesar el niño, sino bajo qué condiciones debe crecer el niño. Y ahí es donde está el enfoque prescriptivo. Nosotros, cuando hacemos recomendaciones para un adecuado crecimiento, esto es lo que deberíamos prescribir. Decirle a la mamá, no nos preocupemos cuánto debe crecer o por qué carril debe crecer. Preocupémonos porque reciba lactancia exclusiva los primeros 6 meses, porque tenga una alimentación complementada, porque tenga su esquema de vacunación completo, porque tenga acceso al servicio de salud, porque no se fume alrededor del niño, porque su embarazo esté controlado. Si nosotros lográramos en nuestra población estas condiciones para el crecimiento de los niños, el resultado necesario y obligado es que va a tener un adecuado peso y una adecuada talla para su edad, un adecuado crecimiento. Ahí es donde nos cambia mucho el concepto y el enfoque de riesgo cuando hacemos una valoración y un seguimiento del crecimiento de los niños. Con un valor agregado que si garantizamos esto, estamos disminuyendo el riesgo que a largo plazo nuestros niños sufran de enfermedad metabólica. Uno de los factores que han demostrado de mayor protección al riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión en la adolescencia y en la vida adulta es la lactancia materna durante los primeros 2 años de vida. Entonces, fíjense, una cantidad de cosas que van ahondando un poquito más allá de simplemente tomar un peso y una talla. Para ir cerrando, entonces, ¿cómo interpretamos los indicadores? Que también a veces causa un poquito de dificultad. Recordar entonces, peso para la talla, un indicador de estado nutricional agudo, peso para el estado nutricional global, que lo utilizamos más para la tamización, y talla para la edad, indicador de estado nutricional crónico. Y aquí le agregaríamos el índice de masa corporal para la edad. Puntos de corte. Entonces, como les decía, con el enfoque de desviación estándar, la normalidad en todos los indicadores, cuando el indicador se mueve entre -1 y +1 desviación estándar. Cuando el indicador está entre -1 y -2 desviaciones estándar, entonces es cuando decimos el niño que está con riesgo de bajo peso o riesgo de desnutrición aguda, riesgo de talla baja. Este carril
por llamarlo de alguna manera, este lapso entre -1 y -2 desviaciones hay que analizarlo con mucho cuidado cuando decimos el riesgo. Puede ser un niño que normalmente viene creciendo en ese carril. Entonces, ustedes pueden tener un niño que tiene un peso para la talla en -1,5 desviación estándar, pero siempre ha estado en -1,5 con una adecuada velocidad de crecimiento. Ya les hablaba que tenemos valores de referencia para evaluar velocidad de crecimiento. Si tienes un niño con adecuada velocidad de crecimiento y un peso para la talla ascendente entre -1 y -2 desviación estándar, probablemente no tenga problema nutricional. Ahí en ese carril caben los niños con delgadez constitucional. Muchos de esos niños, por ejemplo, pueden tener tallas altas para la edad. Entonces un niño con una talla en +1 desviación estándar y un peso entre -1 y -2 probablemente sea un niño flaco y alto, como nos gustaría tenerlos a todos. Pero ahí también cabe ese niño que venía con un peso adecuado por encima de -1 y que se le viene cayendo el peso. Ahí detectamos muchas veces a los niños con enfermedad aguda, un resfriado, una enfermedad febril, neumonía, una enfermedad diarreica aguda. Fácilmente puede hacer que un niño con un peso adecuado se le caiga y lo encuentren con un indicador entre -1 y -2 desviaciones estándar. ¿Qué hay que hacer con ese niño que detectamos en ese punto de riesgo? Reforzarle la alimentación, hacerle un seguimiento muy estricto después de la enfermedad, durante la convalecencia, con las recomendaciones que hemos aprendido de cómo reforzar la alimentación de ese niño. ¿Qué ocurre con esos niños? Que si se nos cae el peso y nunca hacemos el ejercicio de recuperarlo, entonces es un niño que enfermedad tras enfermedad, el peso se le va a estar cayendo progresivamente hasta que cae realmente en una desnutrición. Ese es el famoso círculo vicioso de enfermedad, desnutrición, enfermedad, o diarrea, desnutrición, diarrea, que clásicamente lo conocemos. El niño que tiene los indicadores por debajo de -2 desviaciones estándar ya es un niño que tiene una desnutrición. Ojo acá, si es el peso para la talla, entonces lo clasificamos como desnutrición aguda, solamente desnutrición aguda. Si es talla para la edad, lo clasificamos como retraso del crecimiento o talla baja. Simplemente que esos niños que tienen una talla baja, una talla para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar, tenemos que descartar como una de sus principales causas la desnutrición crónica. Pero como les decía hace un instante, en esos niños también tenemos que evaluar a la luz de los otros indicadores, de las condiciones clínicas, de la alimentación, del estado de salud, que quizás esa talla baja no vaya a ser secundaria a otro problema que también debamos intervenir. Y definitivamente hablamos de gravedad cuando los indicadores están por debajo de -3 desviaciones estándar, que en la gran mayoría de los casos sí son problemas graves de salud. Estos niños, sobre todo con pesos para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar, que es el niño con desnutrición aguda severa, son niños que tienen alto riesgo de complicarse y morir. Es por eso que mención especial quiero darle a la interpretación de los indicadores para el diagnóstico de desnutrición aguda severa. Ya les mostraba, tenemos varios criterios. Uno, por el indicador peso para la estatura. Entonces, en la sola presencia de un indicador por debajo de -3 desviaciones estándar nos hace diagnóstico de desnutrición aguda severa. ¿Qué tenemos que hacer con el niño? Evaluar cómo es la alimentación, si tiene enfermedades de base, si tiene condiciones socioeconómicas, para diferenciar si esa desnutrición aguda severa es primaria o secundaria. La gran mayoría de nuestros niños que seguimos teniendo con desnutrición grave son niños por bajo consumo, desnutrición primaria. Otro criterio, se los mencionaba ahorita, el indicador de circunferencia media del brazo, punto de corte que nos hace diagnóstico de desnutrición aguda grave cuando la circunferencia media del brazo está por debajo de 115 milímetros. Vuelvo y les recuerdo, si tienen un niño con este valor, la recomendación es tomarle la talla, pesarlo y clasificarlo con mayor precisión con el indicador peso para la estatura, que es con el que vamos a hacer el seguimiento y evaluación de la respuesta de la terapia de recuperación nutricional.
Otro criterio que es independiente a los dos anteriores es la presencia de edemas bilaterales, por lo menos en los pies. Es un signo clínico, como les decía, algunos signos clínicos que por sí solo nos hace diagnóstico de desnutrición aguda grave. Ojo, por favor, con el abordaje diagnóstico de los niños menores de 5 años con edemas. En principio, todo niño menor de 5 años con edemas simétricos en los pies es un desnutrido agudo grave hasta que se demuestre lo contrario. Ojo con esto, por favor, compañeros, que se encuentra frecuentemente en los servicios de urgencias niños de 2 años con edemas en los pies que no tienen otros signos clínicos, como les mostré en la fotografía del Kwashiorkor, con la descamación, con la diarrea, solo llega con edemas en pies y los diagnostican como nefritis, les ponen diurético, le ponen antibiótico y el niño lo que tiene es una desnutrición. Y si usted le ponen un diurético a un niño con edemas por desnutrición, que causan una hipovolemia severa, lo pueden descompensar y puede llegar hasta morir. Ojo, por favor, con el abordaje diagnóstico del niño con edemas y con el uso de diuréticos para el tratamiento de los edemas en el niño desnutrido. Lo pueden descompensar. Más bien, si queda la duda, le hacen un abordaje diagnóstico inicial como desnutrición, le hacen el tratamiento adecuado y le piden pruebas bioquímicas o de laboratorio para hacer el diagnóstico diferencial. En caso de que tengan dudas de si es una nefritis, de si son edemas de otro origen, mejor piden los exámenes para confirmar, pero el abordaje inicial háganlo como una desnutrición aguda grave. Estas son las curvas de crecimiento entonces que construimos a partir de los indicadores y los puntos de corte. Nos sirven principalmente para el seguimiento ambulatorio de los niños. Y para terminar, entonces dejo planteada esta pregunta. A partir de todo este cuento que les he echado durante este tiempo, la pregunta entonces es ¿cómo promover un adecuado crecimiento infantil? Entonces, a lo que les he venido diciendo, no es solamente tomar el peso y la talla para clasificar el indicador antropométrico y decir cuánto peso le falta o cuál es el peso que debería tener. El ejercicio que deberíamos de hacer es una intervención un poco más integral, basada de manera muy especial en la educación, garantizar un adecuado estado nutricional no solamente de ese niño, sino de la mujer gestante, de la mujer en estado preconcepcional, evitar el embarazo adolescente, que es un factor de riesgo para desnutrición no solo de esa adolescente, sino de su producto de la concepción, procurar una adecuada consulta preconcepcional, suplementar a esa mujer en edad fértil para disminuir el riesgo de enfermedades asociadas a la deficiencia de algunos micronutrientes, garantizar un control prenatal desde semanas tempranas y adecuado durante toda la gestación, procurando un parto institucional, garantizando la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad con una adecuada alimentación complementaria fortificada, que es otro de los principios de la alimentación complementaria promovida por la Organización Mundial de la Salud, y si tienen inquietudes en la discusión lo podemos ampliar, y procurar un adecuado control del crecimiento y desarrollo con un enfoque mucho más amplio de la interpretación de los indicadores en busca de la disminución de los factores de riesgo de enfermedad metabólica durante la adolescencia y la edad adulta. Esta es mi propuesta que les traigo de cómo deberíamos trabajar desde la atención primaria para lograr un adecuado crecimiento infantil en nuestros niños. La tarea entonces es, con ese enfoque de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, que no sea como objetivo del control velar por cuál carril debe crecer el niño, sino más bien bajo qué condiciones debería crecer. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a dar paso entonces a unos minutos de preguntas. Las inquietudes las vamos a responder por el chat. Quien tenga preguntas entonces nos la va expresando en el chat. Bueno, hay algunas preguntas, hay algunos comentarios, quiero ir leyendo.
Nos dice por acá nuestra líder de infancia del grupo Nacer, Nidia Caicedo, quiere hacernos un aporte, dice que diría que además de lo que se contempla en el enfoque prescriptivo, el tema de afecto y amor. Uy, muchas gracias, Nidia, es supremamente importante y discúlpame por el olvido, te agradezco por la observación. El afecto y el amor es fundamental para promover un adecuado crecimiento y desarrollo. Ya les decía al principio que son inseparables. Hablar de crecimiento y desarrollo es inseparable. Uno, dentro de lo que promovemos como crianza humanizada, el acompañamiento afectivo e inteligente para el crecimiento de los niños en esta aventura de la vida, que es como el discurso que promovemos desde la puericultura. No solamente tiene un efecto positivo sobre el desarrollo, sino también sobre el crecimiento. Eso de que la comida con amor entra, ¿sí? A un niño maltratado difícilmente se le potencia su crecimiento y desarrollo. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu observación, Nidia. Desde la la Misericordia Nechi, nos preguntan, ¿en algún momento el peso para la edad era una buena medida de tamizaje y que deberíamos en un contexto de crecimiento y desarrollo hacer solo esta medida? Y en caso de salir alterada, remitir a hacer las demás. Pues bueno, sí, gracias. Quiero hacer esa aclaración. A ver, como yo les decía que hace muchos años utilizábamos el indicador de peso para la edad para diagnosticar desnutrición. Ya vemos que no es adecuado, sobre todo, y bueno, llamo la atención aquí, cuando estamos haciendo recuperación nutricional, lo que tenemos que buscar es adecuar el peso para la talla, no el peso para la edad, porque muchas veces tenemos un niño con un peso para la edad bajito, pero a expensas de la estatura. Es decir, los niños chiquitos con talla baja, van ustedes a evaluarle cómo está el peso para la edad y les va a dar bajito. Entonces, si el niño con un peso para una talla para la edad bajo, con un peso para esa talla adecuado, es un niño chiquito sin desnutrición aguda. Y si vamos a adecuarle el peso para la edad, vamos a terminar es produciéndole un sobrepeso o obesidad en ese niño chiquito, que es el ambiente metabólico que no deseamos. Ahora, a la pregunta que nos hacen de Nechi, en este momento es un buen indicador que utilizamos en crecimiento y desarrollo para hacer tamización, pero miren lo que estamos promoviendo, por ejemplo, en la estrategia IEPI, es hacer evaluación integral de los indicadores. Entonces, si desde crecimiento y desarrollo ustedes tienen la facilidad técnica de tomar una adecuada talla y hacer la valoración del niño, no solamente por peso de edad, sino también por peso talla, excelente. Porque no solamente estamos haciendo tamización con peso de edad, sino que estamos haciendo un poquito más de diagnóstico específico de talla de edad y peso talla. Si lo podemos hacer desde crecimiento y desarrollo, excelente. Pero como mínimo, para crecimiento y desarrollo, peso de edad nos da muy buena información. Pero llamo la atención en que el niño que se le haga abordaje diagnóstico con el indicador peso para la edad y le da en riesgo o le da bajito, no quedarnos solamente con la medición de ese indicador. La obligación es medir talla y calcular los otros indicadores para hacer un diagnóstico más específico. Espero hacerme entender con esta explicación para el Hospital La Misericordia. Bueno, Catalina nos dice, excelente conferencia, nos pregunta, ¿los patrones de referencia a la Organización Mundial de la Salud son adecuados para clasificar los indicadores antropométricos en niños y niñas de comunidades indígenas en Colombia? Muchas gracias por la pregunta. Vean, la respuesta contundente es que sí. Como les mostraba en las características del estudio multicéntrico, de que se evaluaron diferentes poblaciones de diferentes regiones del mundo, lo que nos muestra es que el determinante étnico, geográfico y genético es el mismo para todas las poblaciones y nos determinan un crecimiento ideal igual para todos. Que lo que termina afectando el crecimiento final son las condiciones medioambientales, higiénico-sanitarias y de nutrición. Entonces, nuestra población indígena es más chiquita no porque sea indígena, sino porque es desnutrida. Eso es un mea culpa que tenemos que hacernos desde la atención en salud y desde la política de gobierno y de Estado. Es decir, nuestra población indígena, como muchas otras poblaciones lejanas de nuestro territorio, son chiquitos, es porque es población desnutrida, no porque sea indígena. Entonces siempre ha sido la disculpa que a los indígenas deberíamos tenerle curvas de crecimiento diferentes. Población indígena que sí tiene un determinante genético para ser chiquita y está publicada en el mundo, son los indígenas Pimas.
Y en ellos hay muchos estudios en donde sí está demostrado un determinante genético específico que dicen que genéticamente es una población chiquita. Nuestra población indígena, por lo menos hasta ahora, no tiene esos estudios y deberíamos de abordarla como una exigencia de crecimiento igual al resto de nuestra población, tanto en el riesgo de deficiencia de micronutrientes como en el crecimiento en estatura y el peso adecuado. Entonces, la tarea que nos tenemos que poner es, si hacemos evaluación con las curvas de la OMS de esta población, toda nos va a dar desnutrida, es una población a la que deberíamos intervenir adecuadamente. Bueno, se me perdió el orden de las preguntas. Nos dice que están tratando de implementar, de hacer todas las medidas y hacer todas las tablas. Ojalá Nechi, Hospital de la Misericordia, sería lo ideal. Cuesta un poquito más de tiempo calcular todos los indicadores. Les recomiendo el software AnthroPlus. Es un software disponible, lo pueden descargar desde la página de nutrición de la Organización Mundial de la Salud, el Antro para menores de 5 años, AnthroPlus para mayores de 5 años, y tiene la ventaja de que lo pueden utilizar como base de datos. Ahí pueden hacer incluir la información de todos los niños y hacer los diferentes seguimientos. Le grafica de entrada todos los indicadores. Usted solamente ingresa los datos del niño, la fecha de nacimiento, la fecha de la consulta y las medidas y le calcula los sets. AnthroPlus es una buena herramienta que pueden implementar en los consultorios y hacer un enfoque más integral de la clasificación antropométrica. Muy bien. Muchas gracias por sus felicitaciones. Hay una pregunta de Adriana. Es con relación a los criterios de la OMS para la clasificación. ¿Qué sucede con relación a los niños del campo donde no están libres de humo y con condiciones higiénicas sanitarias adecuadas? Dice que si esto afecta en algo los datos. No, aquí lo que ocurre es que tenemos que considerar esas condiciones como posibles factores que afecten el crecimiento de ese niño al que está siguiendo. Es decir, tenemos unos patrones de referencia, los de la OMS, en donde los niños que se evaluaron en ese estudio cumplían esas condiciones. Ahora, lo ideal es que esos patrones los apliquemos para evaluar nuestra población. ¿Cuál es nuestra población? Población sin alcantarillado, población con condiciones higiénico-sanitarias desfavorables, población indígena, población de bajos recursos socioeconómicos, población que no lacta. ¿Cómo crece nuestra población? Por debajo de esos estándares. Entonces ese es el llamado que al llamado que les estoy haciendo, que pensemos en eso, que no es solamente que el niño nos crezca como debe crecer, sino qué ejercicio tenemos que hacer como Estado, como gobierno, como municipalidad, desde nuestras instituciones de salud, qué ejercicio tenemos que hacer para procurar las mejores condiciones para que crezcan nuestros niños y obtener mejores crecimientos. Eso es lo que ocurriría. Entonces los niños que crecen en medio del humo del tabaco, en medio del humo de leña, son niños que si los comparamos con poblaciones en mejores condiciones, crecen más chiquitos y con mayor riesgo nutricional. Nos preguntan cuál es el valor para el perímetro braquial de alerta. Les decía, valores por debajo de 115 milímetros. En los niños menores de 5 años se tiene una alta correlación con riesgo de desnutrición aguda grave. Y se correlaciona con el indicador peso para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar. Bueno. Quiero ver a ver si hay alguna otra inquietud que expresen en la sala. Bueno. Estoy buscando más preguntas. Muchas gracias por la participación de todos. Realmente espero haber tenido la suficiente claridad y que les haya servido esta charla. Cualquier inquietud que quieran resolver, se pueden comunicar a través del correo electrónico de NACER, de mi correo electrónico si lo alcanzaron a tomar en la presentación, o nos comunicamos a través de las instituciones y de NACER para ampliar y seguirles acompañando en este proceso de implementación. Nos preguntan, criterio peso edad pierde utilidad mayores de 2 años.
o se puede seguir usando como primer paso para tamizar. Sí, sabe que me gusta esa observación, sí, vea. Como para tamizaje lo podemos seguir utilizando en menores de 5 años, totalmente de acuerdo. Cuando se ha hablado de su utilidad en los menores de 2 años es por una razón. En principio, podríamos esperar que un niño nacido a término con un peso y una estatura adecuadas, en principio esperaríamos que durante los primeros 2 años no se afectara el crecimiento en talla, en estatura, por problemas nutricionales. Entonces, en ese sentido, el peso para la edad en los menores de 2 años podría tener un poco más de especificidad como indicador de estado nutricional agudo. Es decir, un niño menor de 2 años con un peso para la edad bajito tiene mayor riesgo de tener una desnutrición aguda. Cuando es mayor de 2 años, utilizar ese indicador pierde especificidad, por lo que ya puede estar afectando el crecimiento en talla. Pero lo podemos utilizar como lo sugieres, podemos seguir utilizando como indicador de tamización en los menores de 5 años. Bueno, está indicado el uso de suplementos nutricionales para mejorar la talla. Vea, muy buena pregunta. Siempre hemos aprendido que la talla perdida no se recupera, o que el niño sí que tiene un retraso en talla, es difícil potenciar su crecimiento. Yo creo que sí se puede potenciar el crecimiento, pero no específicamente como lo preguntas de utilizar un suplemento para mejorar la talla, sino que en ese niño que nos está empezando a instaurar una talla baja, en él lo que debemos procurar es, por un lado, mantener un peso adecuado para esa talla, un peso adecuado, que no nos vaya a hacer una desnutrición aguda adicional. Procurar siempre suficiencia de micronutrientes. Entonces, como suplementos en esos niños con talla baja, yo recomendaría, si los vamos a utilizar, suplementos pero de micronutrientes, no suplementos poliméricos como esas fórmulas que promocionan indebidamente por ahí que mientras tu niño aprende a comer, aliméntalo sanamente. No de esos suplementos que aportan energías y proteínas, porque ese niño con talla baja, si nos ponemos a darle suplementos en energías y proteínas, lo vamos a llevar al sobrepeso y obesidad. Pero en ese niño de talla baja sí se recomienda suplementar adecuadamente con micronutrientes, principalmente con vitamina A, hierro y zinc. La estrategia IEPI lo tiene dentro del abordaje del tratamiento del niño que clasifica como desnutrición por un indicador de talla para la edad bajo. Está la recomendación de suplementar con micronutrientes. Y esa suplementación a largo plazo sí puede estar afectando positivamente el crecimiento. Es decir, si ustedes intervienen en un niño que tiene una talla para la edad por debajo de menos 3 desviaciones estándar y lo suplementan, pues probablemente no lo van a llevar a la mediana, pero sí lo pueden aspirar a que les recupere una y media desviación estándar a largo plazo y no se quede tan chiquito. Entonces sí vale la pena considerar la suplementación en los niños con talla baja de micronutrientes, no suplementación de energía ni de proteínas. Nos preguntan si aplica la medición del perímetro braquial en niños con obesidad o riesgo. Pues ve, realmente tenemos valores de referencia, la OMS, si ustedes buscan en la página de nutrición de la OMS donde están los patrones de referencia, están las curvas, los valores de referencia de perímetro braquial para la edad, y hay valores por debajo para -1, -2, -3 desviaciones estándar, y hay valores para +1, +2, +3 desviaciones estándar. Entonces, estrictamente desde la interpretación del indicador, podríamos decir que un niño con obesidad tiene un perímetro braquial por encima de más de 2 desviaciones estándar y podría ser correcto. Pero realmente no tenemos todavía un análisis estadístico, pues algún estudio de la OMS o no se ha hecho, en donde busquen la correlación entre el indicador perímetro braquial con el indicador de índice de masa corporal, como si están una alta correlación el perímetro braquial bajito con un peso para la talla bajo. Pero en principio podrías considerarlo si tú de entrada le mides el perímetro braquial a un niño y está por encima de más una desviación estándar del valor de referencia, podrías considerar que está gordito, con sobrepeso y obesidad, y ahí ir a valorar cómo está el índice de masa corporal.
Verónica nos pregunta si un niño de 2 meses lo encuentro con un peso talla y peso edad en más de 2 desviaciones estándar y un índice de masa corporal adecuado, ¿lo considero con sobrepeso o no? Mira, estrictamente, si tienen un niño con peso para la talla por encima de una desviación estándar, hay que hacer lo que tú dices, valorar el índice de masa corporal y el índice y clasificarlo con el índice de masa corporal. Entonces, en el caso que pones, sí, el diagnóstico deberías de hacerlo por índice de masa corporal. ¿En qué situaciones podría presentarse este ejemplo que tú pones? No es que realmente el índice de masa corporal no es que tenga una diferencia muy grande con el peso para la talla. Las diferencias alcanzan a ser de media desviación estándar, no tanto de una desviación, pero sí de pronto de media. Es decir, puedes tener un niño con un peso para la talla en +1 con 5 desviaciones estándar y el índice de masa corporal por debajo de +1. Entonces ahí sí podrías encontrar diferencia en la clasificación, pero no encontrarías diferencias de más de una desviación estándar entre los dos indicadores. Pero si se te llega a presentar, el diagnóstico lo haces con el valor que te da el índice de masa corporal. Entonces, en este caso que pones, sería un niño adecuado por índice de masa corporal. De acuerdo. Desde el Hospital de Caucasia al Hospital César Uribe Piedrahíta, nos escriben un saludo muy especial para el Hospital de Caucasia, que le tengo un cariño muy especial. Nos dicen que apoyamos una teleconferencia demostrativa del manejo del antro. Por supuesto, podemos programarla, lo voy a conversar con el equipo, con el grupo técnico de NACER, y si hay posibilidad sacamos un espacio y podemos hacer un ejercicio demostrativo del antro, y con ese ejercicio demostrativo podemos hacer una demostración práctica de cómo interpretar indicadores con diversos casos específicos, así como la pregunta que nos hacía anteriormente de cuando discrepa un indicador con otro, cómo podemos hacer el abordaje. Muchas gracias por la sugerencia, lo vamos a presentar aquí con el grupo técnico. Bueno, nos pregunta Jaime qué tan confiables son las tablas de antro, ya que comparando algunas medidas con las tablas físicas hay diferencias. Así es cierto, se presentaron unas diferencias, pero fueron más unas diferencias técnicas que tuvimos aquí en Colombia. A ver, las tablas de antro son 100% confiables en cuanto a que es un software que desarrolló la OMS con los datos, con los valores del estudio multicéntrico. Inclusive se llaman los macros, toda la base de datos genérica con la que se construye el software están disponibles también en la página de la OMS. Lo que ocurrió en Colombia en el año 2010, cuando salió la resolución 2121 del Ministerio de Salud, que adoptaba las curvas de la OMS como las oficiales para Colombia, se hizo un trabajo, si recuerdan en unas últimas diapositivas cuando les mostré las curvas, las hojitas azules y rosadas, que fueron las curvas que para Colombia se sacaron con los valores de referencia. Entonces, sí hubo un problema técnico en la elaboración de esas curvas que se hicieron aquí en Colombia. Entonces las curvas propiamente tal, las rayitas de esa tabla quedaron elevadas, entonces no coincidía con el valor calculado por antro o calculado con las tablas, pero eso fue un error técnico en la elaboración de las hojas de impresión de las curvas que sacamos para Colombia. Se corrigieron, eso fue en 2010, alcanzaron a distribuirse algunas curvas, pero inclusive en esa época los laboratorios clínicos que regularmente imprimen esas curvas y las obsequian en la visita médica dejaron de sacarlas porque se les informó que había un error en la impresión. Pero si ustedes hacen el ejercicio, sí coincide la medición que hacen en la curva física con el cálculo del software antro. Bueno, aquí Liliana García nos hace una observación muy importante. Para los niños con parálisis cerebral, ¿se utilizan las mismas curvas de la OMS? La respuesta es no. Idealmente, no. Idealmente.
Estas curvas están diseñadas para evaluación del crecimiento del niño sano, que pueda tener problemas de crecimiento por alguna razón. Niños con problemas de crecimiento secundario, que la mayoría de las veces los vamos a detectar cuando le evaluamos un crecimiento con las curvas de la OMS. Eso es una parte de lo que les quería hacer énfasis al principio. Ojo, cuando hagamos diagnóstico de desnutrición, por ejemplo, estar muy seguros si es una desnutrición primaria o secundaria. Entonces ahí vamos a evaluar signos clínicos, enfermedades de base, antecedentes personales, porque si es un niño con una parálisis cerebral, o un niño con una cardiopatía congénita, un niño con un síndrome de Down, un niño con un síndrome de Turner, probablemente el enfoque inicial lo vamos a detectar con la comparación de las curvas de la OMS, pero cuando vemos que es un problema nutricional secundario, no podemos hacerle ni diagnóstico ni seguimiento con las curvas de la OMS. Hay curvas especiales para diferentes patologías, hay disponibles curvas de referencia para el crecimiento adecuado de un niño con parálisis cerebral. Realmente son curvas que no están muy bien estandarizadas en parálisis cerebral específicamente, por lo que el espectro clínico de la parálisis cerebral es muy amplio. Ustedes pueden tener un niño con una parálisis cerebral con un leve déficit cognitivo, hasta niños con una enfermedad espástica total, en donde hay atrofia muscular, hay lipodistrofia, hay disminución de la masa y del tamaño de los tejidos. Entonces ahí cambia la valoración. Entonces estos niños en situaciones especiales se deben valorar es con curvas especiales, no se pueden valorar con curva de OMS. Nos pregunta Verónica, si un niño de 2 meses lo encuentro con un peso para la talla y peso para la edad. Ah, bueno, perdón, esta pregunta ya se la había respondido. Es que aquí me está brincando el chat. Bueno, yo creo que estamos dando por terminada la conferencia. Muchas gracias, nos están pidiendo la memoria de este taller. Ya a través del equipo técnico de NACER vemos la posibilidad de compartir esta presentación. Y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.